Buenos días a todos, muchas gracias por estar presentes. Al ministro de la Rosa por estar acompañándonos, al presidente de la Unión Industrial de Córdoba, al secretario de Industria, Nacho Tobo, a Laura, vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Marcos Blanda, secretario de Agricultura, Virginia, directora regional de Senasa Córdoba, Pablo, de Aduana, toda la gente en definitiva que hoy nos están acompañando y que venimos trabajando. Por supuesto, Omar Sereno, nuestro amigo de muchos años, que venimos trabajando en la Secretaría de Trabajo, a Gabriel Chávez del Sindicato Córdoba, pero también de la Federación de la Carne, gremio con el cual nosotros tenemos una relación muy profesional, yo diría, a esta altura del partido, donde por supuesto que cada uno tiene su rol, defiende sus intereses, pero que siempre hemos sabido ponernos de acuerdo y lograr concesiones de ambos lados que le sirvan al trabajador y a las industrias. Con lo cual, que nos acompañe hoy en este cierre de año es muy importante en su doble carácter, de secretario general del Sindicato Córdoba, pero también de representación de la Federación de la Carne a nivel nacional. Bueno, en definitiva, le decía, hoy la intención de este almuerzo, con también algo vamos a aprender de ganadería, porque tenemos por costumbre que más allá de compartir, de pasar un momento agradable y de relacionarnos, escuchar algo de los especialistas, de cómo está el sector. Así que Federico y Fernando nos van a contar la situación del sector, y Sergio Supo, director periodístico de la Cadena 3, luego nos va a hacer un relato fácil de la situación geopolítica internacional, nacional, y cualquier duda que tengan, científico-técnica, también se la podemos preguntar, así que nos va a ilustrar sobre la situación general. Pero les decía que un poco la idea de este cierre de año es también compartir con todos ustedes, y fundamentalmente con la gente del CIPAC, que no los había nombrado, que es el Círculo de Periodistas Agropecuarios Especializados de Córdoba, que nos acompañan siempre y que una vez más hoy están presentes. No podemos invitarlos a todos, pero están, creo que muy bien representados por Iván Bettini, Alejandro Rollani y Germán Tineri, provenientes del Imperio. Sería el único punto en contra que tiene, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. No quememos. Cuando llegue el presidente se lo decía en persona, pero por ahora sigamos como punto. No, les digo, bueno, muchas gracias nuevamente. Estamos cerrando un año que me parece que va a ser un año bisagra si se concretan algunas de las noticias que están dando vuelta. Creo que sí, ya estamos viendo lo que es el precio de la hacienda, que estamos viendo precios récord, y eso de alguna manera va a ser lo que va a proyectar el futuro del negocio los próximos años. Seguramente Federico y Fernando se van a explayar sobre eso, así que me voy a detener en la parte que nos toca, la parte industrial, que si bien eso es positivo porque asegura la oferta futura, también nos asegura en lo inmediato que vamos a estar bastante apretados en el eslabón industrial, porque obviamente con una oferta escasa y con precios sostenidos, que nosotros, el industrial, el matarife, el exportador, no define los precios de compra, lo define el mercado, pero tampoco define los precios de venta, porque en el mercado doméstico el techo lo da el consumidor, o el fenómeno de la carnicería con la heladera llena. Y en el negocio de exportación también los precios, indudablemente el mercado final los define. Entonces va a haber piso y techo,
en eso se va a tener que desenvolver la industria, donde los problemas estructurales que yo repito habitualmente y que seguramente están aburridos de escucharlos, nuevamente pasan a ser condicionantes del futuro de la actividad. Hablamos de las condiciones higiénico-sanitarias de las plantas, hablamos de los trabajadores formalizados, que no haya trabajadores en negro, evasión previsional, y eso va a ser indispensable que se controle en tiempo y en forma, porque el efecto que produce esa competencia desleal es inmediato. Si el control llega 6 meses o un año después, el daño lo hizo. Entonces, y este daño que estamos hablando hoy en potencial puede ser el cierre de algún frigorífico pequeño o mediano, porque acá vamos a tener bien marcadas las diferencias. El frigorífico con escala, que va a tener volumen, que viene con alguna competitividad, y del otro lado el clandestino, el que va por la banquina, que indudablemente no se va a enderezar, pero que compite con diferencia de costos versus esa industria del medio, que es la que va a tener los mayores pesos en esta circunstancia. En materia fiscal de la provincia o local, a nivel nacional saben que seguimos discutiendo o insistiendo con la rebaja impositiva para la alícuota del servicio de faena. Toda la cadena está grabada al 21%. El servicio de faena está grabada al 10,5%, perdón, y el servicio de faena al 21%. Eso genera saldos técnicos, fundamentalmente en los matarifes, que va a precio en definitiva, y que venimos bregando para que se ponga al 10,5%. También trabajamos con lo que sería, y dicho sea de paso, debe estar llegando tarde el diputado Picat, que tenemos pendiente con él seguir la agenda esta impositiva. Tengo que proponerle que haga un bloque único, porque es el único representante cárnico en el Congreso. Pero bueno, con él tenemos previsto tener esta agenda, porque también está pendiente lo que sería el cambio impositivo de evaluación de la hacienda, que sería importante para este contexto que venimos viendo de hacienda en crecimiento, ¿no? De posible crecimiento del stock. Y en materia local hemos estado analizando y trabajando la nueva ley impositiva provincial, la ley de presupuesto y la reforma al Código Tributario. Nos preocupó y nos ocupamos, y creo que tengo la buena noticia para darles, que la figura del matarife abastecedor va a seguir estando contemplada, asimilable a la industria, y entiendo que en el nuevo requerimiento habrá un subregistro a nivel del registro industrial de la provincia para dar solución a eso. Dante se está enterando en este momento, porque esto es fresquito de hoy de la mañana y de unos minutos que terminamos charlando con Nacho. Así que esa es una buena noticia. La no tan buena noticia sería que en la reforma lo que son ventas a consumidores finales en plantas industriales con promoción industrial, vencida la promoción, pasarían a estar grabadas, que son los cambios fundamentales que tendría hoy la reforma para el sector cárnico. Pero bueno, esto lo traigo a colación porque de alguna manera lo que decía al comienzo de esta reunión de amigos es lo que se ha logrado generar durante todo este tiempo, es que con los distintos funcionarios nacionales, provinciales, hemos logrado una cercanía, un nivel de confianza de muchas cosas, poder resolverla poniendo los temas a consideración. Detectamos un problema, lo hablamos, se analizan y vemos si se pueden trabajar. Lo mismo estamos trabajando con Marcelo Calle, con lo que refiere a la ley de marcas y señales, una ley que lleva muchos años. Yo te diría que sigue en la línea con el criterio del siglo XIX, de la marca fuego, y hoy está en debate a nivel nacional la identificación electrónica.
Y ahí traigo un poco lo de la identificación electrónica para un poco poner blanco sobre negro sobre algunas cosas que se hablan en el sector que ni son blancas ni son negras. Porque se critica la identificación electrónica, pero un poco la tendencia va por ese camino. Indudablemente, para quien gestione la información que brinda la identificación electrónica va a ser una mejora en su sistema, y para quien no gestione esa información será un gasto de identificación, pero habrá que hacerlo. Y si no se hace eso, hablar lo que se habla por ahí de marbling, de medición de ojo de bife, que algunos ilustres de la cadena, amigos de mi amigo Germán, hablan, es imposible de hacer. Entonces, cuando en la jornada, en la Expo Ganadera del Centro, que fue los días 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones de Córdoba, hicimos una prueba con el auditorio especializado para ver si se conocía el sistema de tipificación y clasificación, que está vigente en el país desde hace muchos años. De hecho, tenía desde la Junta Nacional de Carnes, y claramente es un sistema que, si bien hoy se mejoró porque se tipifica el 96% de la faena a nivel nacional, no tiene uso comercial. Entonces, cuando hablamos de medición del área de ojo de bife y hablamos de grasa intramuscular o marbling, para un producto que el consumidor local no lo valora, o no compra por eso, o no busca ese diferencial, y ni siquiera conocemos el sistema de tipificación y clasificación o no tiene uso comercial, y estamos hablando sandeces. Claramente tenemos que masificar el uso, crecer, y tal vez en un futuro, con una educación al consumidor y con un cambio en el poder adquisitivo de ese consumidor, podemos llegar a que esos atributos se valoren. Pero hoy, en el contexto de Argentina, pedir eso es pedir una utopía. Que en otros países como Estados Unidos se puede comercializar el Choice, el Premium, y se pague, es porque hay un consumidor que lo valora, que lo paga, y un sistema que lo utiliza. Hoy todavía tenemos que difundir el sistema nuestro y hacerlo aplicable, y difundir la identificación electrónica, que empieza por el ternero, no por el novillo. Entonces, el 1 de enero no vamos a tener identificación individual electrónica. Entonces, queda mucho por trabajar, hay que ir por ese camino, pero no hay que confundirse en que todo va por ese lado. Bueno, dicho esto y haciendo un poquito un paneo de los temas, yo diría de dar inicio a la jornada, escuchando a los que saben. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Daniel, de vuelta por invitarnos. Y ya se está empezando a ver que está ardiendo el mercado ganadero, ¿no? Estamos teniendo unos valores. Ahora vamos a ir explicando cada uno de estos valores, si realmente son tan altos como parecen o no. Vamos a explicar un poquito cuáles son las causas que estamos viendo de esta suba de precios. Y vamos a mostrar qué es la perspectiva que nosotros evaluamos. Siempre nos gusta mirar un poquito para el frente y tirar un poquito de pronóstico de lo que puede pasar con el sector de acá en adelante, ¿no? Y en función de esto, dale, Fer. En cuanto empezamos a pensar, salieron unos titulares en Bichos de Campo con el amigo Nico. Al poco tiempo salió nomás ahí en el portal con Nico Racetti: arde el mercado ganadero, coincidiendo con nosotros, ¿no? Con lo que estábamos viniendo. Y dice: la suba de los precios de la hacienda ya triplica la inflación y vamos hacia un escenario de escasez que preocupa a los frigoríficos. Entonces, sí, precios altos. Y hay otra palabra que también la acaba de mencionar Daniel, y que nosotros le damos mucha trascendencia, y está en este título, que es escasez. La palabra escasez hay que empezar a pensar que ya está y va a continuar por el tiempo, y esa escasez se viene dando en todas las categorías que se negocian a lo largo de la cadena comercial. Ternero, novillo liviano, novillo pesado, vaca de reposición, vaquillona preñada, vaca de...
todas las categorías estamos entrando en un escenario de escasez y después vamos a ver qué puede pasar de acá al futuro. Dale, Fer. Buen día a todos. Y bueno, como decía Federico, los precios en alza, fuertes, altos y buscando el techo, ¿no? Todavía no sabemos bien dónde está ese techo, nos vamos sorprendiendo no semana a semana, sino ya diríamos día a día con los remates, donde se va haciendo esa puja de oferta y demanda, que los precios sigan subiendo, estén calientes y realmente la demanda está actuando muy fuerte y no llega a abastecerse en las distintas categorías. Y acá lo que podemos ver es invernada, precio de ternero. Acá lo que hicimos es llevado todo a pesos constantes, del 2011 hasta hoy, los últimos 15 años. Como para que sepan, las primeras barras acá son los promedios mensuales, los promedios anuales, perdón, del 2011 al 2024, los promedios anuales del ternero de invernada a pesos constantes. Y en este lado del gráfico, las barras mes a mes de este año, hasta hoy. Entonces, hoy estamos en un ternero prácticamente de 5.000 pesos. Remates que vimos esta semana, vimos también terneros de 6.000, 6.500. Pero si tomamos promedio, lo que vamos de noviembre, de un ternero de invernada de 5.000 pesos, y nos llevamos para atrás hasta el 2011, vemos que solamente tuvimos estos precios en el 2011, que fue post la pérdida de 10 millones de cabeza, como sabemos todo lo que ya sabemos, 2008-2009, cuando fue la destrucción de la ganadería. Y nosotros siempre dijimos, a partir del 2010 empezó una nueva ganadería, una nueva realidad y una nueva serie de precios. Por eso tiramos esta línea. Y hoy la superamos. Por primera vez, cuando trabajamos en pesos constantes, logramos superar esto. ¿Y esto qué nos lleva? ¿Sí? Que hoy por hoy estamos con precios del ternero de invernada un 30% por encima del promedio de pesos constantes de los últimos 15 años. 30% por encima del promedio de los últimos 15 años. Claramente hay una firmeza muy grande y el ternero está, como decía Federico, escaso. Y eso se ve. Y este año hubo aparte otra particularidad de lo que fue el mercado de la invernada, que no bajó de precio. Generalmente tiene la estacionalidad, la mayor oferta en otoño, principio de invierno, quiere decir de marzo a julio, ternero de invernada tiene una curva descendente de precio y luego en primavera sube. Eso es la línea que vemos, las series que vemos todos los años. Este año el ternero no bajó, como podemos ver acá, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses por encima del promedio en pesos constantes. Esa baja que en algún momento dijimos se va a dar, no se dio. Y sí ahora en plena primavera, septiembre, octubre, noviembre, todas las semanas de primavera un escalón más arriba. Con esto que decimos, primavera ya arrancó esa suba de precios sobre un piso más alto, sobre un escalón más alto del ternero de invernada. Por lo tanto, hoy que vemos ternero, muy buen precio. Y si vamos al gordo, consumo liviano, estos son valores tomados del MAC, similar. ¿Qué pasó? Bueno, como todos sabemos, ahora en noviembre una suba fuerte del gordo. Hoy por hoy estamos prácticamente en los 4.000 pesos del novillito de consumo, liviano promedio. Y si lo llevamos pesos constantes, las mismas series, estamos un 22% por encima del promedio de los últimos 15 años. O sea, muy por encima del promedio también, muy buenos valores, pero un poco inferior a lo que vimos de los terneros. 2025 también, todo el año por encima del promedio, siempre con muy buenos valores y ahora excelentes valores. Y fíjense, copia bastante a lo del ternero. Por primera vez volvemos a pasar los valores del 2011. Ese pico de precio que vimos en el 2011, bueno, hoy lo volvemos a superar. Cosa que nos empieza, ahora después vamos a ir detallando otras categorías, otro tipo de análisis, pero que puede ser que estemos en el comienzo, nos estemos parando en algo nuevo, en algo diferente de lo que viene para adelante. Y vamos a ir viendo algunos parámetros que nos pueden dar una idea de por qué puede llegar a pasar eso. Novillo pesado.
años anteriores nosotros no usábamos tantos estas series porque por ahí no nos mostraban cosas disímiles, ¿no? Distintas. Acá la serie está tomada del 2020. ¿Y qué vemos? También fuerte suba ahora, también estamos en los 4.000 pesos del novillo pesado, y tomando este precio con esta suba fuerte de noviembre, 28% superior al promedio en peso constante de los últimos 5 años. O sea, una categoría que también está muy por encima en los promedios, pero sí, a diferencia de las otras categorías, una suba fuerte en estas últimas semanas. Y ahora vamos a ver un punto que este año cambia, que no lo vimos prácticamente nunca. Línea azul, acá vemos, son los precios, ¿sí?, del novillito de consumo. En la línea roja, el novillo pesado. Siempre, todos estos últimos años, el techo lo marcaba la vaquillona y el novillito de consumo. El animal de 320, 330 kilos, especial de feedlot, era en el mercado de faena, en el gordo, el mayor precio, el techo. Y a partir de ahí se armaban distintas series. Enero del 2025, esto es mes a mes, en el año en el que estamos, había un diferencial, se mantuvo parejo hasta junio. ¿Y qué pasó en todo este segundo semestre? Empezaron a juntarse estas líneas. El novillo pesado con el novillito de consumo empezó a desaparecer ese diferencial y empezaron a acercarse en los valores. Y esto es un diferencial, esto no lo teníamos. Y hoy por hoy estamos en los mismos valores. Entonces, hay una nueva serie, una nueva tendencia que podemos ver que lo está dando el mercado. Oferta y demanda. Y escasez, que esto que nos marcaba, escasez de todo, del liviano, del pesado. Cada vez es más buscado el pesado, con buenos precios, y hoy hace que no haya diferencial de precio, o hasta en algunos negocios el pesado puede llegar a valer más que el consumo liviano. Ahí tenemos un punto importante que nos hace ver algo distinto. Y si seguimos analizando estos precios, podemos ver que un diferencial entre el año pasado y el actual. Línea azul 2024, ¿sí? Pesos, comparaciones pesos constantes. Roja 2025 del consumo liviano. Y acá cuando, bueno, digamos, nosotros como empresarios ganaderos estamos dentro del sistema económico. ¿Y cómo puede ser, cómo puede ser que la macroeconomía, los datos generales de la economía afecten en parte nuestro negocio y básicamente lo que es la capacidad de compra de nuestro producto? En el caso de un productor, el novillo de faena. Entonces, si recuerdan, el 2024 fue un año de alta inflación, muy diferente con respecto al actual, donde estamos con inflaciones alrededor del 2% mensual. Entonces, ¿qué vemos? Si bien el novillito de faena este año, hasta hace unos meses, se había mantenido relativamente estable hasta finales de octubre, al haber poca inflación, su precio se mantenía estable y su capacidad de compra era buena. En cambio, en el 2024, fíjense, el precio, si vamos a los precios nominales, el 2024 no bajó el valor del gordo, tampoco subió, o sea, estaba estabilizado, pero la alta inflación hacía que se comiera ese precio del novillo y la capacidad de compra del productor ganadero. Mes a mes iba perdiendo capacidad adquisitiva, no porque el precio del novillito bajara, sino porque la inflación se lo iba comiendo. Otro diferencial con respecto a este año y de cómo está parado el sector ganadero. Vimos ternero, vimos novillito de consumo, vimos novillo pesado, cómo fueron desarrollándose todos estos años. Y ahora vamos a ver otra categoría que juega fuerte, que es la vaca. La vaca también tomando valores del mercado de cañuelas, precios constantes.
estos 2016 a 2024, pesos promedio anuales a pesos constantes y lo que vamos de este año. Y fíjense que la vaca no se comportó igual que lo que vimos antes del novillo gordo. La vaca siguió una tendencia año tras año, o sea, volvió a copiar su tendencia tradicional de precios. ¿Con esto qué le quiero decir? Vamos este año. Primer semestre sabemos que son los meses de mayor oferta de vaca y donde el precio de la vaca de faena normalmente baja. Baja por un tema que la oferta supera la demanda. Y en el segundo semestre cae la oferta bruscamente y los precios suben. Este año la vaca lo repitió, a diferencia del novillo que yo les decía que no. Hoy por hoy tenemos una vaca de 2.700 pesos promedio, mercado de cañuelas, pesos constantes, con un promedio de los últimos 10 años de 1.900. O sea, la vaca ahora, en el segundo semestre, superó y está superando claramente el promedio, o sea, está también con buenos valores, pero recién en el segundo semestre. Todo el primer semestre estuvo por debajo del valor promedio, cosa que en las otras categorías no pasó, y fundamentalmente si nos vamos a los criadores, como si recuerdan, el ternero siempre estuvo con valores muy por encima del promedio, la vaca no. Perdón. La vaca no. Entonces, hoy por hoy la vaca está en equilibrio con los precios de las otras categorías, pero tardó en llegar, ¿sí? Tardó en llegar a estos 2.700. Y en los años anteriores, en los años buenos de precio 2021-22 fue otros años buenos de precios internacionales que claramente repercutió en las distintas categorías y más se nota en el precio de la vaca. Ahora bien, ahí Federico, arrancamos diciendo que el mercado está caliente, que arde, que quema, y bueno, vamos a empezar a ver algunas de las causas de por qué puede estar pasando esto. La fundamental, dijimos, escasez, y hay algunas otras. Bien, ahora vamos a empezar a desarrollar esas. Una de la escasez, bueno, relacionado con la faena. En los recuadros amarillos tenemos el promedio de faena mensual de cada año. Fíjense, no hay mayor diferencia. Alrededor de 1.100.000 cabezas faenadas promedio mensuales del 2021 a hoy. ¿Sí? Subió un poco en el 2023. El 2023 hubo sequía. Claramente está relacionado a eso. No hubo otra causa. En octubre, el último dato oficial que tenemos, octubre del 2025, faenamos 1.200.000. No fue un valor menor. Pero ¿qué pasa? Escasez, ¿qué decimos? El stock de Hacienda está bajando. El stock de Hacienda viene bajando año tras año. En el último año perdimos el 2,4% de nuestro rodeo. Bajamos de las 50 millones de cabezas vacunas. O sea, no que no aumentamos, sino que los últimos 3 años perdemos cabezas, seguimos perdiendo, y hoy por hoy no hay ningún indicador objetivo que nos marque que estemos ante un proceso de mejora en el stock. Al revés, sostenemos que cuando venga la próxima estadística de vacunación de aftosa, que es donde tomamos los datos para nutrirnos de esto, todavía vamos a tener un stock menor, no sería nada raro. Entonces, ¿qué nos marca? Oferta futura va a seguir siendo pobre, ajustada. Y si lo abrimos por categorías, esta faena, ¿cómo vamos en los primeros 10 meses del año? ¿Qué faenamos? Más novillos y menos vacas. ¿Sí? Un 6% más de novillos y un 8% menos de vacas, pero faenamos más vaquillonas. Por lo tanto, no hay, cuando en los momentos que empieza a recomponerse el stock, que hay realmente una tendencia positiva y que se ve a largo plazo, y este número tiene que pasar a negativo también. Hoy por hoy no lo vemos, y sí, los novillos se han faenado en mayor cantidad, lo cual es bueno, pero claramente marcó esa demanda, y hoy por hoy no se encuentran novillos disponibles para la faena que hay, para el mercado externo, que está muy fuerte,
y con muy buenos precios y una alta demanda y que hay que abastecer. Entonces, más novillos, menos vacas en lo que llevamos. Ahora, la faena total, 1% menos 2025 menos 2024. Mínima la diferencia, pero un poco menos también. Pero mínima. Entonces, no vemos números objetivos que nos hagan pensar que en poco tiempo se puede recomponer el stock, por lo tanto la oferta y por lo tanto cambiar esa escasez que vemos para adelante, ¿sí? Esta es una parte. Ahora toda la parte fuerte de precios en el mercado internacional, que es lo que hace que todo esto también empiece a arder, lo vamos a ver ahora en un minuto. Pero bueno, antes de esto, feedlot, ¿sí? Les cuento acá, las columnas, ¿por qué lo de la escasez? Es la existencia de animales en corrales. Básicamente, los picos, cuanto más hacienda tenemos encerrada, siempre han sido 2 millones de cabezas por mes. Los picos de existencias de cabezas en engorde han sido en 2 millones de cabezas. Lo habíamos visto en los años de mayor sequía, cuando era más requerido encerrar animales y darle alimento porque nos faltaba forraje. Este año se dio igual, estamos acá, buenas relaciones carne-alimento. Y ahora claramente empieza a bajar también. Repite las curvas de mes a mes de que vemos en los últimos años, que empieza a bajar. Hoy estamos en 1.800.000 cabezas. Los informes de la Cámara de Feedlot marcan que claramente son más los feedlot que están vaciando que llenando. Por lo tanto, esto va a seguir bajando esta existencia. Y nos marca que la oferta de ganado gordo terminado para los próximos meses es cada vez menor. Los próximos meses vamos a tener menos oferta de ganado gordo disponible. Y por último, para terminar de hablar del feedlot, ¿y qué estamos diciendo ahora? A ver, el mundo está requiriendo novillos pesados, el novillo pesado vale cada vez más, hay poca oferta de cabezas, por lo tanto es bueno tener animales con mayor kilo, o sea, carcasas con mayor kilaje, que podamos compensar, que es requerido. Y acá son 2 puntos. ¿Y por qué empieza a ser obligatorio entre comillas, hacer animales más pesados? Porque nos exigen, porque volvemos al peso de faena mínimo, o tantas cosas que vimos en los últimos 15 años. No. Bienvenido sea, el mercado está premiando el animal más pesado. Y el negocio nos marca que tenemos que hacer animales más pesados para que cierre, para que los números del empresario ganadero que engorda le cierren los números. Por 2 puntos. Uno, la relación ternero-novillo, compra-venta. Promedio, 1.11, 1.12, 1.15, 1.16, ahí tenemos. Y hoy que estamos, 1.30 y pico. O sea, necesito 1,3 kg de gordo para comprar un ternero. 1 kilo de ternero. 30% más de animal de faena para comprar la reposición. Por lo tanto, ¿esto qué lleva? A que hay que licuar ese diferencial compra-venta. Y la manera es incorporándole kilos a ese animal. Por lo tanto, tengo que generar animales más pesados, procesos de recría, bases pastoriles, donde el kilo ganado es menor el costo. Y luego, sí, llevar esos animales a mayor peso, básicamente en los corrales. Cada uno verá en sus negocios si es un animal de 470 kilos, 500 o 550. Pero que hoy, que es el otro punto diferencial que tenemos en el 2025, que pocas veces lo tuvimos, que es que el costo del kilo ganado en el feedlot es positivo. Yo hoy engordo un animal, un novillo, tengo encerrado un novillo de 500 kilos y ese animal gana dinero. Cuanto normalmente un animal, el costo de alimentar un novillo de 500 kilos era perder plata, hoy con el costo que tenemos de alimento y el costo y el valor que tiene ese kilo de carcasa, me permite a mí generar esos kilos adicionales y poder diluir este diferencial compra-venta, ¿no? Entonces, son realidades y situaciones distintas
que nos hacen ver un nuevo escenario en los comienzos, por lo menos por el momento. Hay un nuevo escenario, eso está claro, y acá vamos viendo algunos de los puntos que nos van haciendo ver todos estos temas. Bueno, y la otra característica que venimos viendo diferente a los últimos años es la atracción del mercado internacional. Realmente los valores, estos son un índice de FAO. ¿Cuál es el puntero? ¿Este? No, ¿cuál es? El índice de FAO del valor de la carne, esta es de todos los precios de la carne. Estamos viendo que a nivel internacional, desde el último año y medio, cada vez, mes a mes, el precio internacional viene subiendo. Y ya empieza a ser récord del precio internacional en términos constantes, en dólares, de los últimos años. La carne vale cada vez más a nivel internacional. La demanda es insatisfecha y la oferta es mucho más lenta en recuperar y producir más de lo que se está demandando a nivel mundial. La permanencia de China, la permanencia de distintos mercados está haciendo que la carne a mercado internacional valga cada vez más. Y siempre hablamos de China, pero empezó a aparecer este año y el año pasado un jugador que es de los principales a nivel mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene la característica que es el principal país productor de carne vacuna, casi 12 millones de toneladas produce. Era uno de los principales países exportadores de carne vacuna y era uno de los principales países importadores de carne vacuna. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En los últimos años cayó su stock. De 94 millones de cabezas cayó 87. Ha caído 8% a nivel internacional, a nivel de su stock, a nivel de cabezas. El precio de la carne en kilo gancho está por encima de los $8. Un par de años atrás estaba hablando de $6 el kilo gancho, hoy está arriba de $8. Y tiene otra particularidad también, que ingresa muchos animales desde México, cabezas vivas, terneros, novillitos para recriar y mandar directamente a los corrales. Y México está teniendo un problema de miasis, de bichera, por este gusano de barrenador, que no pueden ingresar por cuestiones sanitarias a Estados Unidos. Todos estos terneros novillitos van directamente a los corrales de engorde y le está faltando ese millón y medio de cabezas que Estados Unidos no puede ingresar y por ende no tiene para faenar en las fábricas propias. Por lo cual, ese precio, y tomamos un precio de la carne picada al consumidor en Estados Unidos, y esto es precios por libra, precios por medio kilo, de los últimos 5 años, desde enero del 2020 hasta ahora julio de 2025, pasó de $3.90 a $6.35 el medio kilo de carne picada del consumidor. Estados Unidos, por falta de hacienda, está haciendo que su precio interno venga subiendo en los últimos años. Dale. Vamos con una parroquial, Pickup Ford Ranger 375 AGQD. Si es de acá, está mal estacionada. Pasó la policía. Se prendió fuego. Se la llevaron. Se la llevaron. No la vaya a buscar, se la llevaron. Esta es una característica que no se veía en los últimos años. La necesidad de Estados Unidos de empezar a tener carne, y que esta, si bien la mostró Fer en la otra charla granadera, Estados Unidos, lo que decíamos, en exportaciones es esa curva colorada en los últimos 20 años, en donde eran sus expo 1 millón y medio de toneladas, e importaba prácticamente lo mismo. Siempre las exportaciones e importaciones eran prácticamente lo mismo, salvo acá 2004, 2003, donde tuvo ese caso de vaca loca y se le cerraron prácticamente todos los mercados. Pero ¿qué tiene la característica de ese? Decimos exporta 1 millón, importa 1 millón, ¿qué beneficio tiene? Exporta cortes de alto valor
a Japón y Corea e importa carne de manufactura, carne magra, carne sin grasa, desde los países fundamentalmente Australia y Nueva Zelanda, que la mezcla con el trimming, la mezcla con la grasa y comen hamburguesas. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, que su diferencial entre exportaciones e importaciones pasaban a ser de 1.600, 2.000 millones de dólares. Entre lo que vendo caro y compro barato, comemos hamburguesas, ganaban plata, pero a partir de los últimos años, como consecuencia de ese stock que se está comiendo, Estados Unidos ya no está importando 1 millón de toneladas, sino que para este año está importando 2.200.000 toneladas de carne. Y su balanza comercial pasa a ser de 2.000 millones de dólares a 1.600 millones de negativos. Y esta es una característica que ha pasado en el último año y medio y que la reconfiguró todo el mercado a nivel internacional. Y esto es clave. Un jugador de peso, un jugador de plata, en donde el consumidor paga la mercadería, está faltándole carne. Y la carne, como sabemos, no se recupera de un día para otro. Y esto la vienen a demandar en el mercado internacional. Entonces, para que tengan una idea, sus importaciones de carne, lo que es carne fresca lo compra de Canadá y México, los volúmenes importantes son de carnes congeladas, su principal abastecedor es Australia con el 35% de participación, segundo viene Brasil, esto es su crecimiento anual en los últimos años. Australia vende mucho con un crecimiento del 10 al 12%. Brasil estaba en el 17-18% de participación, creciendo en el mercado año a año como abastecedor de Estados Unidos. Nueva Zelanda, un gran vendedor, pero con poca participación de crecimiento, y nosotros estamos acá abajo. No llegamos a ocupar el 5% de las exportaciones a Estados Unidos y creciendo poco hasta el año pasado. Para que tengan noción también, tomamos en cuenta los precios de los valores de exportación de Australia. Australia es un mercado que le vende a Japón, a Corea, a Estados Unidos. Es como que un promedio del valor de venta de Australia se puede considerar como una tendencia de lo que pasa en el mercado internacional. Estos son miles de dólares por tonelada de carne vendida, y en los últimos años se está viendo que de 6, 7 hasta 8.000 dólares promedio el kilo de carne vendida por Australia. Australia es un mediano productor de carne, pero prácticamente es el segundo exportador. Produce 2 millones de toneladas, 2 millones y media de toneladas con 27 millones de cabezas, pero exporta prácticamente 1,5 millones, 1.800.000, y este año, en los últimos 2 años, el año pasado, exportó 24% más de carne, y en los primeros 10 meses del 25 lleva exportado 370.000 toneladas más, un 17% más que en los primeros 10 meses del 2024. Creció 24% el año pasado y viene creciendo un 17% con mejores precios como consecuencia de las mejores. China y Estados Unidos, sus principales mercados, y esto es clave, la demanda está superando la producción. De vuelta, escasez a nivel internacional. Y empezamos a ver otra cosa este año. El amigo Donald, a principio de año, con sus primeros días de abril, 1 de abril, declaró el Día de la Liberación y empezó a meter aranceles a todo el mundo. Y uno de los aranceles que fue a 10% a mucho, y en donde metió este 10% de arancel a la carne vacuna. Para que tengan idea, muchas de las cuotas que ingresan sin aranceles a Estados Unidos es 350.000 toneladas las tiene Australia, de esta vaca manufactura, de esta vaca magra. 250.000 toneladas son para Australia y Nueva Zelanda. Brasil anda en las 60 y pico mil, les compra una cuota a Paraguay que tiene bajo, y Argentina y Uruguay tiene 20.000 toneladas libre de aranceles. Por fuera de esa cuota se pagaba el 26,5%. Trump subió ese 10% de recargo en abril,
es decir, que la carne por fuera de la cuota estaba pagando 36,5%, pero después en agosto le puso un 40 extra a Brasil porque estaba peleado con Lula. No hay ninguna condición que diga, ninguna profesional se peleó con Lula, le puso 40% de arancel a Estados Unidos, por lo cual, a Brasil, perdón, por lo cual uno decía, tiene el 26 más el 10, 36, más 40, el 76% de arancel, y decíamos que con este 76% a Brasil lo sacaba de la cancha. Entonces había que empezar a pensar qué iba a hacer Brasil con el tema de ese no ingreso a Estados Unidos como gran mercado que es. Bueno, a primeros días de noviembre le saca a Argentina y a otros productos ese 10% de arancel, y le acaba de dejar hace poquito, le saca ese 40%. Claro, todos estos aranceles le suben el precio de la carne a nivel interno, los productores, los consumidores se quejan, le sube la inflación, pero esto empezó a hacer barullo a nivel internacional. ¿Y por qué? Y por Brasil. Brasil es el gran jugador hoy por hoy, el principal país exportador de carne que está jugando. Acá tenemos una serie desde el año 97 en adelante, en donde se ve en términos de toneladas, esta curva azul. Brasil estaba exportando 200.000 toneladas de carne en el año 2000 y hoy está exportando 3.800.000 toneladas equivalentes res con hueso. El gran jugador que empieza a crecer, y este es el nivel de facturación que empieza a tener Brasil por las exportaciones de carne. 12.000 millones de dólares el año pasado y apuntando a los 14.000 millones de dólares de facturación en el mercado de ganados y carne, y acá podemos ver con la suba del precio promedio, 5.700, 4.600, 5, viene creciendo ese precio internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Brasil, por un lado, que fíjese, tiene una característica, es la cantidad de volumen que le empieza a vender. Brasil tiene 150, 130, si ahora lo decimos bien, lo tengo ahí anotado, mercados abiertos para la exportación de carne. No se queda con poco mercado. Brasil le vende a todo el mundo, y una de las características que tiene de esas 3 millones de toneladas que está vendiendo, China es su principal comprador, pero con el 30, el 40% del volumen. No se queda como nosotros, que el 70% es China. Brasil es un gran vendedor de carne a todo el mundo, y acá tenemos China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, su tercer mercado, Hong Kong, Chile, Filipinas, Egipto, Rusia, la Unión Europea, 80.000 toneladas. Brasil tiene solamente, creo que 8.000 toneladas de cuota Hilton. Nosotros tenemos 30.000, que es un subsidio que podemos... No, nos quedamos con la Hilton. Brasil, a pesar que competitivamente contra Europa no tiene las ventajas, le vende 80.000 toneladas, pero vende un montón de carne a otros mercados. Son vendedores de carne, y después vamos a ver qué es lo que nos pasa a nosotros. En este contexto, en miles de millones de dólares, de los 12.000 millones de dólares, le vende 6.000 a China, 1.300 a Estados Unidos, 600 millones a los Emiratos, Unión Europea. ¿Qué iba a pasar? Si su segundo mercado de exportación se le cerraba a Estados Unidos, evidentemente Brasil tenía que empezar a redirigir el tema de las exportaciones de la carne, y si uno de los mercados a donde iba a dirigir esa carne que no mandaba a Estados Unidos iba a ser China, y por ende nos iba a bajar el precio de la carne china. Bueno, hoy ese arancel no está, Brasil volvió atrás, es decir, que va a recuperar esa participación en Estados Unidos, y vamos a ver cómo nos juega a nosotros. ¿Qué pasa con Argentina? Argentina tenemos en volumen, como decía bien Fer, este año teníamos como consecuencia de la caída del precio internacional en ese primer semestre y un tipo de cambio atrasado que teníamos con ese Crolimpec del 1% hasta abril, en donde se empezó a liberar y se abrió el cepo. Las exportaciones argentinas cayeron
en términos de volumen en estos primeros meses. Fíjense cómo teníamos precios bajos y empieza a subir el precio de exportación promedio de Argentina, ¿no? Entonces, como consecuencia de este mejor precio internacional, como consecuencia de un tipo de cambio competitivo que empezó a mejorar en los últimos meses, crecieron las exportaciones hasta casi 58.000 toneladas en el mes pasado, récord de los últimos meses también. Entonces, la atracción de la exportación es lo que hace, y lo que mostraba Fernando hoy, que ese novillo pesado se empiece a cotizar y que valiera casi igual que el novillo liviano, que competía a veces el pesado con los supermercados. Entonces, por los primeros 10 meses del año, las exportaciones se ubicaron en 588.000 toneladas, a 3.100 millones de dólares. Estábamos diciendo que Brasil estaban a 12.000 millones de dólares de exportaciones. Caen 8% en volumen, pero se aumenta un 26% en facturación. El precio promedio de ahora es 5.300 dólares. Es una suba del 38% con respecto del año pasado. Pero fíjense ustedes, a pesar que Argentina tenía condiciones favorables por tema arancelario contra Brasil, Brasil en octubre exportó a Estados Unidos 10.000 toneladas de carne, a pesar de tener ese 76% de arancel. Y Argentina exportó 3.400. El poderío que tiene Brasil es tremendo, porque de vuelta, se dedican a vender carne. Argentina tiene 130, creo que estaba hablando, 130 mercados, venden a más de 94. Fíjense, Argentina tiene 97 mercados habilitados para exportar. En el 24 se envió carne a 43. Y en lo que va del año lleva 24 destinos. Y de esos 24 destinos el 70% es China. La industria exportadora es una despachante de carne, no vendedora de carne. Despacha, es fácil matar la vaca y venderla. Y sí, pero bueno, pero sabes que nos gusta ser directo. No vamos a... China es el 70%. La industria exportadora va a tener que empezar a vender y salir a conquistar mercados. Es la época. Por eso empezamos a hablar de una nueva era para la ganadería, para el sector. Ahora hay que empezar a vender. Nos quedamos con pocos mercados, haciéndola relativamente fácil, con todas las complicaciones que tiene Argentina. Entonces, nuevo destino. ¿Qué esperamos para corto y mediano plazo? Y ya vamos terminando. Este mercado internacional va a seguir firme por los próximos años. Está faltando carne y el mundo consume cada vez más carne y la demanda supera la oferta. Lo que les decía Fer, empezamos a tener la escasez del novillo de feedlot de acá hasta marzo. Y sabemos que cuando empieza a escasear ese novillo de feedlot, la tensión de precios se empieza a dar. Y el otro tema que siempre nos gusta llevar a nosotros, en octubre el precio de la vaca subió mucho, se empezó a acercar al precio del novillo, y en esta relación que siempre marcamos, en donde llevamos esa curva del precio del novillo en términos constantes y esa curva del precio de la vaca en términos constantes, y fíjense que acá no hay una correlación directa. El novillo puede subir y la vaca bajar, la vaca puede subir y no hay una correlación entre esto y esto, entre estos diferentes, pero sí la que a nosotros nos llama la atención, y esperemos, esto en barras es esa relación entre novillo y el precio de la vaca, que puede andar una relación de 2,2, 2,40, 1,80, 1,60 es el precio, la relación promedio entre el precio del novillo y el precio de la vaca, pero lo que se ve siempre es que cuando esa relación empieza a estar baja, es decir, que la vaca sube mucho o el novillo está barato, en donde el novillo puede valer, esa relación puede estar en 1,30, 1,40, y es lo que pasó en septiembre y octubre. En octubre estaba 1,37 la relación entre el novillo y la vaca. Cuando esa relación es baja, automáticamente el precio del novillo sube, cuando empieza a faltar.
Porque pues no puede valer lo mismo una vaca que un novillo. Ustedes lo saben muy bien lo que es el rendimiento de una vaca, lo que es un rendimiento a la despostada el rendimiento a la despostada de la vaca. Entonces, cuando la vaca se acerca al novillo, en el corto plazo, cuando empieza a escasear el novillo, ese precio del novillo subió. ¿Qué es lo que empezó a pasar ahora? Ya hoy esa relación de 1.37 subió a 1.40. Pero en cuanto empiece a faltar, lo que estamos viendo nosotros es que todavía el techo del novillo para nosotros no alcanzó techo, no alcanzó su precio máximo. Hay para seguir creciendo y va a estar más picantito el mercado de la carne. Tenemos buenas noticias que han aparecido esta vuelta. Tenemos un mercado internacional que Trump nos está habilitando 80.000 toneladas para ingresar al mercado internacional. La Unión Europea postergó todo el tema de la deforestación para adelante. China, con su definición sobre salvaguarda, las tres noticias que nos pueden, son tres noticias favorables del mercado internacional que viene ayudando para el sector. El Rabobank proyecta crecimiento sostenido de la demanda internacional hasta el 2030. Demanda asiática, muchos mercados que todavía nosotros no vendemos, Filipinas, Vietnam, Malasia, mercado del sudeste asiático que vienen consumiendo cada vez más carne, que vienen pagando carne. Si nos piensan cuadriplicar la cuota de carne, es decir, vamos a tener un mercado internacional que nos está pidiendo cada vez más carne, en un contexto de escasez internacional, en un contexto de escasez de Argentina, para el corto, para el mediano, y me atrevería a decir para el largo plazo. Según ayer publicó Valor Carne de una consultora internacional, aumentaríamos el año que viene sub 25% a Estados Unidos, Brasil el 30%, condiciones favorables cada vez más para Argentina y para empezar a hacer las cuestiones para adelante. ¿Qué es lo que vemos? Excelentes perspectivas para el sector. Para la ganadería entra en un contexto que no lo hemos vivido en los últimos años. Nunca se vio esta situación de mercado internacional firme con precios en alza. Obviamente que esto a la industria le recontra complica. Lo venimos hablando con Daniel y hay que empezar a evaluar con estos valores el término de las cobranzas, que es lo que veníamos hablando ayer con Dani. Se habla que el stock el año que viene vuelve a caer. No tenemos carne, sigue faltando carne. Seguimos pensando que todavía los precios de la hacienda no encontraron el techo. Creemos que está todavía para un escaloncito más cuando esa oferta de feedlot realmente empieza a escasear en enero y febrero. Y todavía no empezó esa recuperación de retención de vientres. Hoy lo mostraba Fernando, no vemos que hay una retención de vientres. La faena de vaquillona sigue siendo alta. Si esta retención de vientres empieza el año que viene, quiere decir que va a haber menos faena todavía para el sector. Por lo cual, lo venía diciendo Fer, lo pensamos, es una nueva era para la ganadería, para el sector de ganados y carne. Estamos en un momento que si nos hubiera ocurrido bajo otra línea de gobierno, decíamos, nos cierran las exportaciones, intervienen en el mercado. Estamos en una libertad absoluta para laburar. Eso es nuevo también para todos nosotros. No sabemos si nos van a cerrar la exportación. No, vamos a hablar con Moreno, vamos a hablar con el secretario, tengo que ir a hablar con comercio. Todo eso no está y esperemos que no esté más. Esperemos que no esté más. Que nos dejen laburar, que nos dejen trabajar. Ahora depende del sector en un contexto de mercado internacional recontrafirme y que demanda carne. Por eso decimos que es una nueva era. Las perspectivas están. Ahora depende del sector hacer las cosas bien y empezar a laburar bien en serio, producir más y poder exportar más. Gracias. Mirá, yo iba a pedir que por favor hagan preguntas y hoy me están levantando la mano. Me parece que tocaste algunas fibras. ¿Cómo andamos? Me parece que hay un tema que te falta, que lamentablemente te falta, que es el ternero en pie, la exportación de ternero en pie. Muy firme y con una cámara armada, con un puerto increíblemente desarrollado en Ibicuy y demás. Esa no la tenemos todavía. No está. Llega a estar. No, la buena noticia es que hay un barco que llegó allá a Turquía y se está pegando la vuelta, las vacas muriendo, entonces
no todo brilla. Bueno, ahora, mientras me levantan la mano para una segunda pregunta, yo te digo, ustedes administran campos, son asesores y demás. ¿Qué le aconsejás vos al productor hoy? No, hoy es eficiencia. Eso lo venimos planteando siempre, Daniel. Es eficiencia. Obviamente la eficiencia reproductiva es la clave de todo negocio ganadero. No podés tener un campo que no esté abajo del 85% de destete, olvídate. Nosotros ahora cada vez estamos haciendo la recría más pesada. Hasta el tiempo nos ha acompañado este año. Ni de eso nos podemos quejar. Salvo aquellas zonas que están inundadas, que realmente la pasaron mal, el tiempo recontra acompañó, hay producción de pasto y es otro de los motivos que todavía está faltando hacienda, porque el productor a estar cómodo financieramente puede retener más hacienda y meterle más kilos al campo. Ahora, meter ese novillito de llevarlo de 350, si lo podemos llevar más todavía y meterle más kilos al campo y sacarlo con 500 kilos, hasta el año pasado lo sacábamos con 450, 440, doble motivo, en donde el supermercado donde el supermercado competía. Hoy, si la exportación te está pidiendo y el novillo de 500 y lo está pagando igual o incluso superior, y es hacer una recría más larga para meterle más kilos. El 70% que va a China, ¿cuántas vacas hay? No tengo ese número exacto. Ese número no lo tengo exacto. Lleva la vaca, no hace un favorcito, los chinos. Así es. Vos dijiste 70% está mejorado. Estuvo llevándose las vacas, obviamente. ¿Será todo vaca? No sé, ahí ustedes saben más que yo. Ustedes saben más que yo. Ustedes saben más que yo. No, el mercado China yo creo que a partir del 2018 fue una gran solución para el rodeo, porque un tipo de animal como la vaca que no tenía un valor, ya era un bien amortizado, pasa a tener valor, pasa a mejorar los stocks de vientres en los campos. Yo te diría que en términos porcentuales debe ser un 70% de componente vaca, el destino China, porque se acomoda muy bien a la costumbre culinaria de Oriente, ¿sí? Mucha cocción, muy sazonado, muy poco gramaje en el plato. Entonces es un producto que anda bien. Por eso, si bien está entrando hoy lo que sería la carne del grass feed o el novillo, y empieza a tener sus canales dentro de China, el grueso de China va a seguir siendo la vaca. Y ahí es donde competimos con Australia. Fede mostraba recién en la presentación que Australia de alguna manera le vende a los mercados top, porque le vende a Corea y Japón, que son los que más pagan, vende ese bife con mucha grasa intramuscular, que va bien para el mercado Horeca, el mercado de restaurantes de China, pero el común del chino compra los 30, los 40 gramos de carne que le va a poner al hot pot, que lo va a cocinar durante 5 horas y que va a tener sabor a todos los condimentos, y la carne va a ser un ingrediente de ese plato. Entonces, por eso yo un poco cuando hablé en la presentación, en el inicio de no nos tenemos que poner locos con ir por un camino determinado, son todos los caminos, es porque en el mercado hay alternativas para todos. Indudablemente aquel que quiera competir con esa carne australiana lo va a poder hacer. Hoy por hoy el negocio lo hacen los chinos, porque ese bife que sale así bien marmolado y todo, les rompen el paquete y lo reetiquetan, y la diferencia queda allá. Pero bueno, hoy si bien Argentina es reconocida en el mundo por su presencia en Europa, en China llegó antes Australia, y la imagen de calidad que tiene el chino sobre ese bife con mucho marbling y grasa intramuscular es la carne australiana. Me fui por las ramas un poco. Preguntas para Fede y para Fernando. Una pregunta. ¿Tienen calculado por la parte de la industria la importación
eso también va a ayudar a regular mucho el tema del consumo, ¿no? O sea, eso a moderar el precio, ¿no? Porque eso va a pasar, va a llegar a un punto que Sí. va a haber ya una oportunidad. Posiblemente, no tengo exactamente cuánto es hoy por hoy la importación de carne, no es todavía relevante, pero puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar y que en parte te compensa esa suba de precios y que no suba tanto para el productor. Hoy no tengo bien la cifra de importaciones, pero a nivel nacional o macro o ganadero es irrelevante, te diría. Se abre para todo, ¿no? Se está abriendo, pero puede llegar a ser lo que pase con Estados Unidos. Vendamos caro y compremos barato. A ver, no, yo no lo descarto, no. Si somos a favor del libre comercio para exportar y pedimos no trabas, y bueno, bancate o banquémonos que venga la importación también. Pero bueno, siempre en cuestiones sanitarias que sean en igualdad de condiciones, que no tengamos nada que después nos cierre el mercado. Pero hoy por hoy no es tan relevante. Bueno, Fede da la charla desde la banqueta porque hace 6 meses que está en boxe, está recién saliendo nuevamente a las pistas luego de una operación de cadera, así que doble aplauso para Fede, para Fernando, muchísimas gracias.